arratsaldean hori, eta ondik arrakitzen osoko bilkuranetara. Lehenengo puntua, aurreko aktaren irakurketa onarpena, primer punto, lectura de aprobación de la acta de sesión anterior. Votos a favor. Eskerrik asko. Bigarren puntua, gai interés duten berri ematea, la acción de cuenta de asuntos de interés. Quería comenzar con un asunto que salió en el turno de ruegos y preguntas del pleno de julio relativo a la construcción de la parcela de Metacal. Y bueno, justo en el mes de agosto nos sorprendió bastante que hubiera un cartel de comercialización justo en esa parcela. Durante este mes, pues bueno, de la caja laboral, ISBA Inmuebles SL, que parece ser que va a ser la promotora, pues nos han puesto en contacto con nosotros para informarnos pues, que van a ir adelante con la licencia constructiva que ya tenían en su poder y que está vigente. Se van a construir viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en una plaza en forma de U, como estaba proyectado, solamente igual que estaba proyectado, y como ya sabéis, ya se ha empezado a construir los sótanos -1 y -2, o sea, -2 y sí, -1 y -2. Esta promotora, la Caja Laboral, que fue la que a su vez adquirió los terrenos una vez que Urrazca desapareció, tenía un convenio firmado con el ayuntamiento por el cual los vecinos de Etxegoray pues, tienen un tiempo de privilegio para acceder a la compra de esas viviendas. Esa fecha es hasta el 30 de noviembre y también estaban los precios limitados. La propuesta de precios pues, gira en torno a 3.000 euros el metro cuadrado, cuando en el convenio estaba puesto una horquilla que hablaba de los 3.700 y los 4.700 euros el metro cuadrado. Lógicamente no son los tiempos que eran los que nos firmaron el convenio, se han ajustado un poco más a lo que ellos creen que puede ser la demanda. Su intención es, en el momento que tengan el 50% de los compromisos, pues arrancar con la obra. Tienen bastante prisa. Pues si todo va bien y tenemos un poquito de suerte, pues esa promoción pues comenzará en el 2016. Por otro lado, ya dimos cuenta de este asunto al hacer la modificación presupuestaria, ya se ha instalado un DEA, un desfibrilador externo automático en el frontón municipal, con lo cual se completa la instalación de este tipo de dispositivos de emergencia en las instalaciones municipales. En total, el ayuntamiento cuenta ya con 4 desfibriladores, 3 en instalaciones deportivas, polideportivo, campo de fútbol y frontón municipal, y uno que es portátil y que lo lleva la patrulla de la policía local. Este desfibrilador, como ya dijimos, adquirido en colaboración con la oficina de la Caixa de Etxegoray, a la que hay que agradecer su implicación con el municipio y en concreto la subvención para la compra de este dispositivo. Es importante que sepamos que se han llevado a cabo los cursos de formación correspondientes en los que además de personal municipal han participado personas de estas diferentes instalaciones deportivas. Por otro lado, tenían que tenemos la cuenta del plan de empleo. Ya se han puesto en marcha el procedimiento para la contratación de una brigada de mantenimiento conformada por 2 personas, 75% de la jornada durante 6 meses, y de 3 dinamizadoras de distintos planes municipales, 60% de la jornada durante 6 meses. Estáis todos invitados al sorteo que se realizará el martes día 6 a las 10 de la mañana para el asunto de la brigada. El tema de los dinamizadores, como son menos personas las que nos ha enviado la Lanbide, pues se va a hacer un pequeño proceso de selección a través de una entrevista y revisión del currículum. Lo va a realizar el responsable de personal del ayuntamiento, Javier Martínez, y la responsable del Centro de Informática, Inés Franco. Esperamos que a lo largo del mes de octubre se contrate la brigada de obras y a partir del 1 de noviembre los 3 dinamizadores. A lo largo del mes de octubre se pondrá en marcha además la segunda convocatoria de ayudas a la contratación a empresas que contraten personas de Etxegoray que se encuentren en paro. Y esperamos que a lo largo del mes de noviembre pongamos en marcha el proceso para la contratación de una brigada de empleo de 6 personas, 3 oficiales y 3 peones, durante 6 meses a jornada completa. Con estas 2 acciones se habría finalizado el plan de empleo del Ayuntamiento de Etxegoray en el año 2015, que fue aprobado desde el mes de mayo. En cuanto a la puesta en marcha del Gaztegune, los días 15 y 16 de octubre se pondrá en marcha el nuevo Gaztegune, que como se informó en la mesa de contratación será gestionado por la Fundación Arribide.
Esta entidad llevará adelante el plan Joven de Etxebarri, se apoyará en el nuevo Gaztegun, denominado Talca, y en el espacio de Mugarri, propiedad de la propia fundación. Ese local no es del ayuntamiento. De esta manera se refuerza la intervención en el ámbito de la educación no formal que promueve el ayuntamiento de Etxebarri. Tendríamos ludotecas de 5 a 9 años, Tarrasta con preadolescentes de 10 a 14 y Mugarri más Talca, dos Gaztegunes, para jóvenes de 15 a 30 años. Y luego esto complementado con las colonias de verano y las actividades de Semana Santa, Navidad y demás. Haremos una jornada de preguntas directas y una presentación para la prensa. Os informaremos para que todos los que podáis podáis asistir. En cuanto a las rampas mecánicas, pues se han empezado a colocar, bueno, estamos en la última fase de la obra, se han empezado a colocar los cristales que completan la cubierta. La estructura mecánica ya está instalada al 100%. Y faltan los cristales que conforman la cubierta de las rampas mecánicas. Existe cierta incertidumbre sobre la fecha, ya que depende absolutamente de la meteorología. Si llueve, cada vez que llueve son 2 días de retraso, porque la silicona que utilizan para adherir los cristales a la estructura pues necesita unas condiciones muy concretas de secado. Han empezado ya por la rampa 5 y probablemente esta semana pues terminen la rampa 5 y la 4. Lo cual podría ser que a mediados de mes, depende mucho de la meteorología. Haremos también una presentación para la prensa y os invitaremos, por supuesto, para estar allí y que nos acompañéis. Pero la idea no es hacer una inauguración, sino que se ponga en marcha cuanto antes. Lo único que faltaría sería, después de los cristales, los remates de jardinería y la instalación de las cámaras. Puntua, 2022 puntua para el 2025 onarpena, aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2014. No sé si hay alguna cuestión al respecto. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2014? ¿Abstenciones? Eskerrik asko. Laugarren puntua, 2006ko ekitaldiaren zerga ordenantzak aldatzeko proposamena, propuesta de modificación de ordenanzas fiscales del ejercicio 2016. Teniendo en cuenta el IPC del mes de agosto correspondiente a la Comunidad Autónoma Vasca, teniendo en cuenta que ese IPC es tendente a cero, se propone como criterio generar una congelación de los impuestos. Se propone congelar el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos, el impuesto sobre construcciones y obras y el impuesto de actividades. Se propone incluir una bonificación en la ordenanza fiscal número 4, la del impuesto de vehículos, en la que, pues, de alguna manera, bonificaríamos el 100% de la cuota del impuesto a aquellos vehículos catalogados como históricos, que son vehículos de coleccionista. La bonificación del 50% seguiría existiendo para aquellos vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años. En cuanto a las tasas, a excepción de la ordenanza 28, reguladora del transporte urbano, se propone una congelación de las mismas, incluidas las de basura y alcantarillado, que quedan a la espera de la puesta en marcha del servicio mancomunado de recogida de residuos, de lo que estuvimos hablando en la comisión informativa, para recalcular esa tasa ya de cara al año 2017. Es decir, el nuevo sistema de recogida de basura de manera mancomunada se pondrá en marcha en el año 2016. Veremos en qué condiciones y si verdaderamente se están dando los ahorros que se supone que ha arrojado ese estudio, y recalcularemos la tasa para que hagamos acorde lo que nos esté costando ese servicio. Entonces, de momento, la congelamos. Como decía antes, la única tasa que se pretende modificar o actualizar es el número 28, la reguladora del transporte urbano Etxebarri Bus. El billete laborable sin uso de tarjeta pasaría de 55 céntimos a 60 céntimos. El uso de la BARIC pasaría de 44 céntimos a 46, utilizando dos medios de transporte adscritos al sistema BARIC, es decir, el transbordo, en lugar de 35 céntimos sería 37 céntimos. Los usuarios de Disatrans pasarían de 33 a 35 céntimos, es decir, 2 céntimos en cada uno de esos viajes y 5 céntimos sin utilizar ningún tipo de tarjeta de transporte. Y luego tendríamos el bono joven, se quedaría congelado con 11 euros al mes, y proponemos la puesta en marcha de un bono joven para la familia numerosa.
que sería de 6 euros al mes para aquellas familias que lógicamente tengan el carnet de familia numerosa. Se mantiene la emisión del duplicado del bono joven costaría 3 euros, o sea que si le pierde el estadio que fuera tiene que pagar 3 euros para su autorización. Esta modificación, esta actualización de precios con respecto al Etxebarri-Bus tiene sentido en tanto y cuanto el servicio mejorará en el año 2016 con la incorporación de 2 nuevos autobuses adaptados a la nueva normativa de sostenibilidad Euro 6, con espacio para acceso de ruedas y carritos de bebés, portabicicletas y pantalla informativa. Además, ayuda a reducir el déficit de la explotación de servicio que supera los 410.000 euros, 412.000 en concreto en el año 2014. Por otro lado, justo hoy un técnico de deportes en concreto nos hacía un comentario, hay un error en la... Bueno, si os parece que debatimos primero las tasas y luego este vamos de comentar. Sí, bueno, nosotros desde H. Bildu no entendemos muy bien el incremento de la tasa en el Etxebarri-Bus debido a que el ahorro es mínimo y no lo relacionamos con la mejora de la calidad del servicio, ya que entendemos que en el pliego estará contratado ya unos mínimos de calidad, de servicio que tenga que aportar la empresa, y no relacionamos la compra de los nuevos autobuses con la subida de la tasa. Bueno, en principio, ya lo expliqué el otro día, efectivamente no tiene relación porque el Ayuntamiento de Etxebarri va a seguir pagando lo mismo, va a estar pagando 412.000 euros. Entonces, nosotros entendemos que tiene una causa-efecto en el sentido de que si yo soy un ciudadano y voy a pagar por un servicio y lógicamente se me mejora, porque los autobuses que tenemos hasta ahora, recuerdo que tienen ya 10 años, y el autobús que han puesto y sobre el que no podemos más que decir que no nos gusta, pero que cumple con la normativa, cumple con la accesibilidad y demás, no se corresponde con la necesidad de sus guitarras. Entonces, ese autobús que tenemos circulando por las calles, que es bastante grande y no se ajusta ni a la orografía del terreno ni a las necesidades de los Etxebarritarras, pues entendemos que con la compra de los 2 autobuses más los 2 que ya teníamos, vamos a tener 2 autobuses titulares más 2 de refuerzo que cumplen con las condiciones. Entonces, hay una causa-efecto y entendemos que como ciudadano, pues de alguna manera es verdad que pagas un poquito más, pero de alguna manera ves contrarrestado el servicio. Y además, sobre todo el tema del déficit es importante que asumamos que bueno, el coste del servicio actualmente es muy barato si lo comparamos con el resto de servicios con que contamos. Por otro lado, decía, nos ha informado el técnico de deportes que hay una errata en las ordenanza del campo de fútbol. Ahí está repetido una fila y de hecho, pues bueno, os digo lo que pone. Pone que para los torneos de fútbol 7 el alquiler de medio campo partido sin alumbrado son 42 euros, cuando sin alumbrado tendría que ser 26,90. Y el torneo de fútbol 7 en medio campo partido con alumbrado es 33,90, que es lo que pone cuando es sin alumbrado. Teresa, no sé si esa modificación tenemos que tenerla aquí, se ha dado cuenta justo ahí todo. Digo simplemente porque está incluso, cuando hablamos de fútbol 7 habla de 5 campos, no está repetido, se habla del mismo concepto, o sea, está en la página web incluso mal, está pasando esta tarde. Digo porque es más barato de lo que pone, es un error, por eso, no sabemos de qué tipo. Pero de hecho están cobrando las cantidades de las que queremos actualizar y las que están en la ordenanza publicada son más caras. Es que son tipológicos así porque arrasan la que está bien mal. Es decir, yo por seguridad jurídica, ya que estamos hablando de yo metería esa modificación de esa negociación, no sé si me explico. Vale, yo lo digo aquí porque ha surgido justo y hemos estado en el pleno de detalle, no es un asunto relevante. Lo incluimos en la propuesta y ya está, y así, la seguridad jurídica, en vez de decir que corregimos a mal, es que queda un poco sospechoso. ¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza fiscal del ejercicio 2016? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale, para todo. Es que hay caso. Perdona, Ronen, un apunte sin más.
con el entorno a las tasas. Queríamos recordar que desde H. Bildu hicimos una propuesta el año pasado, creo recordar, sobre la ayuda de la tasa de IBI. Recuerdo que, bueno, queremos recordar que nuestra propuesta era una ayuda para todas las personas desfavorecidas en situación de riesgo de exclusión, y que bueno, pues que la propuesta seguimos haciéndola, creemos que os la hicimos llegar, y es una propuesta un poco más ambiciosa de simplemente a las personas que pasan por la oficina de atención. Entonces la volveremos a abordar y nos gustaría que la estudiaseis. Vale, como comenté el otro día contigo después del pleno, pues esa propuesta, primero en aquel momento Lander, el representante de Bildu, pues es una propuesta general que no se correspondía con la normativa, no se podía modificar ese tipo de asuntos. Entonces, lo que proponía de alguna manera Bildu era convocar unas ayudas concretas para aquellas personas que quieran beneficiarse de una modificación en el IBI en función de una serie de situaciones concretas. Nosotros hablamos con los servicios sociales, los servicios sociales nos dijeron que, bueno, que de alguna manera ellos estaban haciendo ya un seguimiento de todas aquellas familias que creemos que son el 100%, un 99% de aquellas familias que tienen necesidades de este tipo, y que desde los servicios sociales, pues obviamente se dan ayudas para todo este tipo de situaciones, como por los gastos generales, el mantenimiento de la vivienda, ese tipo de cosas. Entonces, claro, en función de esos baremos que tenemos en las ayudas de emergencia, se están otorgando ayudas también para el IBI. De alguna manera podríamos, no sé si no atinamos bien en marcar esos criterios, podríamos estar quitando dinero de una partida para ponerlo en otra. Y encima, otra cosa que se puso sobre la mesa es las dificultades para gestionar esas ayudas de otro modo. Ya ahora es costoso, son entrevistas personales, seguimiento, control y demás, como para hacer una convocatoria abierta a cualquier persona que pueda presentarse y tener que estudiar esas propuestas o no la cumplan. Solamente el hecho de que de repente, cuando esa convocatoria se haga un efecto llamada y se presenten pues, más personas de las que ya son usuarios de los servicios sociales y que incluso no cumplan, pues es un trabajo de cribar toda esa información. Y ahora mismo pues, el servicio social están un poco saturados. Entonces, bueno, si queréis podemos retomarlo, pero estamos un poco en ese punto. Es decir, bueno, tenemos la bonanza de la propuesta, pero de una u otra manera se está haciendo. Bosgarren puntua, 2005ko 6. Aurrekontu aldaketa onartzeko proposamena, propuesta de modificación presupuestaria 6 de 2015, por crédito adicional. Se propone una modificación de 95.700 euros, un cargo al remanente de tesorería, de los cuales 30.500 se corresponden con el 25% de la reducción del capítulo 1 vinculado a la devolución de ese otro 25% a los funcionarios. Recuerdo que simplemente esta retención de la paga extra son en torno a los 128.000 euros, 190.000 euros, está afectada en el presupuesto. Es decir, cada vez que tenemos que devolver parte de esa paga extra, lo que hacemos es hacer una modificación presupuestaria y tirar de ese crédito que ya está afectado, no lo podemos tocar para otra cosa, ¿vale? Entonces 30.500 euros se rescatan de ahí. Con lo cual, hacemos una modificación de 65.200 euros para diferentes conceptos. Por un lado, 4.081,92 euros para la liquidación de la obra de mejora de la accesibilidad de la peatonal de Becosolo, 9.920 euros para la ampliación de la partida presupuestaria para la sustitución del suelo en el patio de cubierto infantil de San Antonio. Teníamos un presupuesto y una vez que hemos ido a adjudicar la obra, pues tiene un mayor coste porque hay unas humedades que vienen desde el subsuelo, lo que fuera. Entonces tenemos que hablar de nuevo con el Departamento de Educación porque esta es una obra subvencionada al cual 60-40 con el Departamento de Educación. ¿Vale? Obras de mejora y de seguridad centrales de escuelas y los suministros, 12.841,49 euros. Esto viene determinado por un informe que ha emitido el Consorcio de Obrescola a todas las obrescolas de la comunidad autónoma, en la que pues, nos hace una serie de mejoras o propuestas para mejorar la seguridad. Y entendemos que con este colectivo de infantil y niños pequeños y demás, pues todos los cuidados son pocos, ¿no? Luego tenemos 1.200 euros para la reparación de la máquina del hogar de Becoa, más 1.500 euros para la compra de un lavacabezas para
peluquería del hogar de Becua. Nos ha estropeado, es decir, que los dos hogares tenemos dos peluquerías para dar un servicio pues, de estética a los jubilados y jubiladas del municipio. La cubierta del Cartelmune son 10.100 euros más, teníamos un presupuesto de 25.000 euros, pero ese presupuesto no estaba realizado conforme a la realidad, y es que implica el cambiar de sitio las máquinas de aire acondicionado que se encuentran en la cubierta del Cartelmune. 3.000 euros para la puesta en marcha de una fuente en la plaza Aitor Soler Zelai y unas reparaciones, unas modificaciones en la fuente actual. Y la inversión más importante se proponen dedicar 21.780 euros para la contratación de la reversión de los terrenos del PERI de San Antonio. El proceso de reversión, ya cuando se hizo el PERI, el ayuntamiento, pues para poner en marcha ese proceso de rehabilitación especial del barrio de San Antonio, pues hizo una serie de expropiaciones. Una vez que ese proceso ha terminado, hay algunos vecinos que han mostrado interés por recuperar parte de esos terrenos que han quedado de alguna manera, pues, que no han quedado públicos, es decir, no son accesibles de una manera pública. Entonces, se pretende poner en marcha la reversión de esos terrenos para aquellos vecinos que están interesados en adquirir esos terrenos, bueno, pues en su mayoría son terrenos adyacentes para ampliar su espacio de vivienda o de disfrute. Este proceso debe arrojar unos beneficios al ayuntamiento, pero como se pondrá en marcha en el año 2016, ahora durante este año 2015 serán los trabajos previos, estudios, inicio del procedimiento y demás. En el presupuesto del año 2016 pondremos esos dineros soberanos por el ayuntamiento. Votos a favor de la modificación presupuestaria 6 de 2015. Abstenciones. Eskerrik asko. Seigarren puntua, 2008 urteko legez kendutako parteko ordain zainaren insulpen partziala, abono parcial de la paga extraordinaria del 2012, requerido por mandato legal. Bueno, en principio desde el gobierno central asistimos por eso a un... El gobierno central se quiere iniciar la devolución de la paga extra que se realizó a los funcionarios en el año 2012. Entonces, ahora mismo se nos permite, por segunda vez consecutiva este año, se nos permite devolver algo más del 25% de la paga retenida en aquel momento. Parece ser que para el año 2016 se va a poder devolver el 50% restante. Y bueno, es lo que en principio pues, se trae por su aprobación. Tenemos por ahí el decreto ley, si quieres leerlo de algo. Vale. Votos a favor del abono parcial de la paga extraordinaria del año 2012. Eskerrik asko. Zazpigarren puntua, Etxebarriko hiri-garraio publikoaren kontratuaren luzapena, prórroga del contrato de servicio público de transporte urbano en Etxebarri. Como ya comenté en la comisión informativa, a lo largo de este año hemos mantenido diferentes encuentros con la empresa adjudicataria del servicio de transporte urbano de Etxebarri Bus, que es Leinch Garraioak, ya que pues, este año 2015 ha finalizado los 10 años de contrato y comienzan las prórrogas del contrato, que son hasta 5. Ese contrato es prorrogable año a año, es decir, cada año pues, hay que reflexionar sobre si quiere continuar o no con el servicio. Leinch Garraioak propone que el Ayuntamiento de Etxebarri asuma el compromiso de prorrogar el contrato administrativo de servicio de transporte urbano de Etxebarri hasta el 9 de mayo del año 2020, es decir, los 5 años seguidos que se suma el compromiso de ir prorrogando ese contrato hasta esa fecha. De tal manera que Leinch Garraioak asumiría la compra de 2 autobuses de la marca Mercedes, modelo Citaro K, 2 puertas, y los incorpore al servicio de Etxebarri. Teniendo en cuenta esto, el Ayuntamiento de Etxebarri se compromete a lo siguiente. Por un lado, asumiríamos la responsabilidad de prorrogar el contrato hasta el 9 de mayo de 2020,
en lugar de hacerlo pues, año a año, que tendrían ellos esa seguridad de que vamos a continuar hasta ese año. Se mantendrían las mismas condiciones en lo que respecta al canon que abona el ayuntamiento por la prestación del servicio, es decir, seguiremos pagando lo establecido en las condiciones del contrato. Y el compromiso tercero sería no modificar a la baja las condiciones del contrato en lo relativo a las líneas 1 y 2. Queda excluido de este compromiso el refuerzo escolar, que quedará supeditado a la puesta en marcha del ascensor de la línea 3 y que se pondrá en funcionamiento pues, a fines de 2016 a principios del año 2017. Me explico. Tenemos un kilometraje contratado de las líneas 1 y 2, un kilometraje X, y se paga por esos kilómetros. Quedaría excluido, es decir, no podríamos bajarnos de ese kilometraje, podemos cambiarlo, podemos modificar y decir, bueno, pues la línea 2, pues igual mejor en vez de entrar al polígono, pues que vaya directamente hasta las casas de Santa Ana o no, o que vaya solo al polígono, lo que fuera, porque queremos reforzar la línea 1 con más horario por la noche y tal. Bueno, el mínimo no podríamos rebajarlo. Sí podríamos quitar el refuerzo del Echevarri-Bus. El refuerzo del Echevarri-Bus se puso en marcha en el año 2011 al ponerse en funcionamiento el nuevo colegio de primaria. Y es un refuerzo que funciona únicamente desde septiembre hasta el mes de junio, lo mismo que el bono joven. Funciona durante esos meses para facilitar que las familias, los alumnos, tanto del colegio como del instituto, los que tengan más horarios se puedan mover por el municipio. Ese servicio, pues bueno, sí podríamos quitarlo en un momento dado. Es decir, lo que comentábamos el otro día. Se pone en marcha el ascensor de la línea 3 y de repente baja el número de usuarios de Echevarri-Bus. De 300 bonos jóvenes pasamos a 150, imaginaos. Pues la gente dice, pues prefiero coger el ascensor, porque total, me conecto bien para subir desde la zona de los que vienen a San Esteban, los que vienen a la zona de San Antonio, pues bajo andando y luego subo con el ascensor. Es otro medio de transporte que entra en funcionamiento y no sabemos muy bien cómo puede influir en el medio de transporte que nosotros con el que ya contamos. Con lo cual, si en un momento dado, en el año 2017, se quita el refuerzo escolar, pues no pasaría. ¿Vale? Por su parte, Dens Garraioax asume el compromiso de adquirir 2 autobuses de la marca Mercedes, modelo Citaro K, que decía antes, de 10 metros de longitud con las siguientes características: cumplimiento de la normativa Euro 6, accesibilidad asegurada mediante rampa automática y rampa manual, 2 puertas de doble hoja basculantes hacia adentro, espacio para personas con movilidad reducida, silla de ruedas y o carros de bebés, y en los autobuses se incluye monitor con entrada USB HDMI y portabicicletas. Os acordáis que el servicio de transporte Echevarri-Bus se integraba también dentro de lo que es el plan ciclable del municipio, junto con el ascensor de línea 3 de que hablaba antes, ¿no? Entonces, bueno, ya tendrían incorporados este servicio. Lo que traemos entonces a propuesta es el compromiso, asumir el compromiso de prórroga de los 5 años de duración del contrato. ¿Votos a favor de la prórroga de contrato del servicio Echevarri-Bus durante 5 años? ¿Abstenciones? Eskerrik Sortxegarren puntua, udaltalden Zabal SLI gainerako, paper kartoia, organikoa eta tamaina handiko frakzioen bilketa kudeatzeko agindu ematea, baita Beira eta Ontzi inguruan mintzagiletza ere. Encomienda udaltalden Zabal SL, la gestión del servicio de recogida de fracción resto, papel cartón, orgánica y voluminosos, así como la interlocución de la recogida de vidrio y envases ligeros. Sí, bueno, como comentábamos en la pasada comisión informativa, el alcalde del Río Bezaba, a través de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad, ha estudiado por encargo de los ayuntamientos de la comarca la viabilidad conjunta del servicio de recogida de residuos domésticos de la comarca, en fracciones de resto, papel cartón y orgánica. Como también comentamos autoridades, conclusión del trabajo realizado entre octubre del 2014 y marzo de este año, dicen que la contratación conjunta es viable, rentable y justificada. Y en este momento, siguiendo con la hoja de ruta establecida, los ayuntamientos estamos aprobando en plena la encomienda de gestión de este servicio a través del alcalde del Río Bezaba. Ya lo han hecho en Orozco, Ceberio, Arrigorrea, Udeña y Trátamo. Hoy se aprueba, si se estima oportuno, en Uguami, Valles y en Echevarri, y queda pendiente en Arrecaldo y Arrecuidaga, que lo harán en los próximos días. Los técnicos de la comarca, de la oficina comarcal, Alicia, Martín y Erdi, pues al igual que lo han hecho en otros ayuntamientos que así lo han requerido, nos ofrecieron todas las explicaciones oportunas en la pasada comisión informativa pues,
sobre este servicio. Sí, simplemente una cosita. Me parece una iniciativa interesante, pero nos preocupa un poco el tema que ya salió aquí el otro día en la comisión del mantenimiento de los puestos de trabajo, incluso el abaratamiento de ese coste que venga detrás de una merma de las condiciones laborales de los trabajadores. Es lo único que vemos un poco, no sé hasta qué punto podríamos asegurar esos puntos. Como se expuso a la pasada comisión informativa, las operaciones se aseguran y a priori no hay ninguna baja en todo el personal y se asume las personas que están trabajando en el servicio. Vamos a favor de la encomienda de voluntad de Enrique Zabal de la gestión del servicio de recogida de residuos. Eskerrik asko. Bederatzigarren puntua, erakunde adierazpena erreflexiotuaren gizarteko krisiaren aurrean. Evaluación institucional ante la crisis humanitaria de personas refugiadas. Europako herrialdeetarako migrazio fluxua errealitate galdiezina da azken urteotan. Ezberdintasun sozialen, krisi humanitario eta ekonomikoen, eta Afrikako, Europako ekialdeko eta ekialde hurbileko gerra gero eta ugariagoen ondorioz. Drama humanoa da. Haien herrietatik iesi datozen milaka eta milaka pertsonen heriotza eragiten duena. Hala ere, mundua lekuko isila da eta mendebaldeko agintarien ezintasuna eta geldotasuna gero eta nabariagoak dira. Azken urteotan, barne gerrek eta okupazio militarrek exodoak eragin dituzte Sirian, Iraken eta Afganistanen. Azken aldian, horri beste errealitate bat gaineratu zaio, fanatikoa eta muturrekoa. Ekialde hurbila ez ezik, Europako herrialdeak ere atentatu eta beldurra edatzeko ekintez kolpatu dituen. Errealitate berri honen irtenbidea konplexua dela jakinda, onartezina da Europar Batasunaren eta haren gobernuetako agintari politikoen isiltasun mingarria. Gatazkek eta giza eskubideen urraketak eragindako migrazio fluxu honi ezin zaio erantzun alambre esiez eta jazarpen militarraz. Ez da bizirik jarraitzeko iesi datozenei merkataritzak kuotak ezarrita ere. Antzeko egoeretan, Etxebarrik elkartasun aktiboa erakutsi eta justizia eskatu izan du. Horixe egin zuen Balkanetako gerraren garaian eta horixe egiten du, oraindik ere, Sahara herriarekin. Elkartasun horrek Etxebarri ezaugarritu du eta ezaugarritzen du oraindik ere. Honengatik, guztiarengatik, Etxebarriko udalbatzak udaltalde guztien aho batezkotasunez, LVP, Bildu, EAJ, PNV eta PSPSOE, honako adierazpen instituzionalau onartzen du. Bat, Etxebarriko udalak beste herrialde batzuetako gatazka militaretatik ihes egiten duten pertsona errefuxiatuei bere elkartasuna adierazten die. Eta baita ere, era duin eta oso batean merezi eta behar duten abegitasuna emateko prestutasuna agertu ere. Bi, Etxebarriko udalak Eusko Jaurlaritzarekin eta Euskal Autonomo Elkarteko beste erakundeekin lan egingo du egoera honi erantzun oso eta koordinatu bat emateko. Hiru, Etxebarriko udalak Eudel erakundearen esku jartzen du Elizara Sarbideak aldeko etxebizitza bat, abegitasun honen erakunde koordinatzailea denean. Lau, Etxebarriko udalak 1.500 euro emango dizkio Gurutze Gorriari giza laguntza funtsatik entitate honekin lankidetzan Europar estatuetako mugetan harrapatuta aurkitzen diren errefuxiatuak laguntzeko eta abegi egiteko. Bost, Europar Batasunak erantzukizun garbia du errefuxiatuen exodua eragin duen ekialde hurbilaren desorekatze egoeran. Horregatik, krisi humanitario honi modu aktiboan eta elkartasunez eta justizia humanitarioaz erantzuteko eskatu behartzaile bertako estatukideetako agintari eta gobernuei. Gerra hauetatik ihes egiten duten edo tragedia hau aprobetxatzen duten mafien biktima diren pertsonei hartzeko beharrezko bitartekoak bideratitzaten ere eskatu behartzaile. Y ahora en castellano sí que
la parte de introducción igual la dejamos y entenderemos la parte final de lo que es el comunicado. Es por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Etxebarri, con unanimidad de todos los grupos municipales, LVP, Bildu, EAJ-PNV y PSE-PSOE, aprueba la siguiente declaración institucional. 1. El Ayuntamiento de Etxebarri expresa toda su solidaridad con las personas refugiadas de los países en guerra y se muestra dispuesto a darles la acogida que merecen y necesitan de una manera integral y digna. 2. El Ayuntamiento de Etxebarri colaborará con el Gobierno vasco y el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco para dar una respuesta integral y coordinada a esta situación. 3. El Ayuntamiento de Etxebarri pone a disposición de EUDEL como entidad coordinadora de esta acogida una vivienda municipal de la calle Acceso a la Iglesia. 4. El Ayuntamiento de Etxebarri destinará 1.500 euros del Fondo de Ayuda Humanitaria a la Cruz Roja para colaborar con esta entidad en los trabajos de acogida y acompañamiento de las personas refugiadas que se encuentran atrapadas en las fronteras de distintos países europeos. 5. La Unión Europea tiene responsabilidades claras en la desestabilización de la región de Oriente Medio, origen de este éxodo de refugiados y refugiadas. De ahí que quepa exigir a sus dirigentes y a los gobiernos de los Estados miembros que den respuesta activa a esta crisis humanitaria desde la solidaridad y justicia humanitaria y dispongan los recursos necesarios para acoger a todos y todas las que huyen de estas guerras o son víctimas de las mafias que se lucran de esta tragedia. ¿Votos a favor de esta declaración? Eskerrik asko. Amarren puntua, derrebuta Galderak, luego si preguntas. Sí, respecto al tema de la calle Andalucía que se ha expuesto antes, ha salido publicado en el Etxebarri que las obras cuentan con un retraso. El tema de saber si es cierto, porque no sabemos si la noticia es cierto o no, y si es así, si aplicaría poner penalizaciones que vienen reforzadas en el periodo de prescripciones. Pues precisamente es una reunión con la empresa para la semana que viene. La duración establecida de la obra eran 10 meses. Es verdad que comenzaron a mediados de agosto del año 2014, entonces el mes de agosto igual ellos pues, se dejaron llevar un poco por iniciar cuanto antes, pero como la primera fase de la obra era trasladar la conexión de agua potable que recorre toda la calle de Andalucía al centro de la calle, pues empezaron con un problema de coordinación con Onda Sareb, que es que tiene las indicaciones de cómo tiene que hacer esa inversión. Ya sabéis que ahora vamos a hacer una obra de inversión en temas de abastecimiento de agua, sustitución, y la dirección de obras la lleva Onda Sareb. Ellos de alguna manera se van a hacer cargo después del mantenimiento de esas tuberías. Entonces, claro, agosto fue un mes muy complicado para poder hacer esto. Bueno, teniendo eso en cuenta, y vamos a considerar que fue septiembre el mes en el que efectivamente pues comenzaron las obras, pues llevarían un retraso pues, de 2 meses y medio. No sé. Entonces, bueno, estamos analizando los motivos, hay una dirección de obra, que es a la que le estamos pidiendo explicaciones de por qué ha habido algunos retrasos. Hay algunos que sí están justificados dentro del marco de la ley, hay una normativa respecto de los retrasos, y hay otros que no están justificados, como el pedir material, por ejemplo, sin una previsión de unos meses, que es lo que ha pasado ahora con los cristales, por ejemplo, o con la cubierta en sí, con la estructura metálica más los cristales, pues han ido muy tarde. Entonces, claro, si lógicamente tienes que acabar en julio, vamos a poner, y los pides en junio, pues es difícil. Y con los cristales vamos a hacer lo mismo. Entonces, la semana que viene tuvimos una reunión con ellos, hemos escrito un informe para establecer esas medidas. De haber una penalización, podríamos ser informados. No, hagamos lo que hagamos, lo vamos a comunicar, ¿no? Bueno, bakarrik gogoratzea, pasadan iraileko 27an, Txikiotegi eta Frapeko 3 militanten 40. urteurrena bete zala, Etxebarrin egon zirela dokumental bat grabatzen, atzo pasazen ETV baten, oso interesgarria, eta etorri ziren Etxebarrira plaza, Txiketautegi izena edukizuela, eta guk gogoratu nahi dugu horren inguruan proposamen bat luzatu genuen hemen udaletxean izen hori berreskuratzea aldera,
eta baita ere memoriaren inguruan Etxebarrin dauzen hainbat simbolo frankisten kentzea. Queríamos recordar que el pasado 27 de septiembre se celebró el 40 aniversario de los fusilamientos de Txiki Otegi y otros 3 miembros del FRAP, y que ayer en ETV1 se pasó un documental que os invitamos a ver, muy interesante, y que se estuvo grabando en Etxebarri debido a que la plaza que tenemos aquí debajo del ayuntamiento llevó ese nombre hasta la denuncia de Dignidad y Justicia, que debido a unas leyes que no veíamos lógicas, nos vimos, o se vio obligado al ayuntamiento, por lo menos, no sé si a retirar el nombre, pero sí a dejarlo en un limbo legal, y nos gustaría proponer, intentar recuperar ese nombre, debido a que las 2 personas han sido reconocidas como víctimas de los abusos policiales. Y además de eso, relacionado con la memoria histórica, ya hicimos la propuesta en este pleno y nos gustaría que pusiésemos en marcha la retirada de todos los símbolos franquistas que hoy en día, y son muchos, tenemos en nuestro municipio. Respecto a la propuesta de retirar los símbolos franquistas, efectivamente se hizo en la legislatura pasada y tenemos un inventario hecho de las placas que aún quedan por retirar en las comunidades de vecinos. Nos han hecho el trabajo de requerimiento, pero bueno, nos comprometemos que se haga en los próximos meses. Nos ha hecho pobre embudo de trabajo de oficina técnica, pero el trabajo del inventario de portal a portal y donde están ubicados lo tenemos. Y el resto... No, el nombre de la plaza, en principio, pues es que nos obligaron a retirarla, se retiró ante una amenaza de judicializar el proceso y demás, y lo que ha sido pues, es dejarlo en el limbo, en ese sentido de no nombrar la plaza, no poner ningún nombre a la plaza en espera de que se pueda volver a recuperar ese nombre. Se hizo una consulta, si no me equivoco, hace unos 8 meses, porque había habido una sentencia que de alguna manera les absolvía o... Sí, se reconocían como víctimas de los abusos policiales por el gobierno vasco, entonces pues sí, somos conscientes de que hubo una consulta sobre ello. No se respondió nadie. No ha respondido nadie. Bueno, nosotros proponemos intentar seguir ese camino e intentar recuperar el nombre en la plaza. Vamos a seguirlo, lo último que hemos hecho ha sido, yo os digo que no hemos insistido, ni hemos intentado hacer nada más, pero vamos, la intención sería, en el punto que se pueda, recuperar ese nombre y volver a ponerlo. Lo único que hemos hecho es sí, al frontón y al ayuntamiento ponerle pues, una dirección postal. Si le pusimos aquí una A, 1B, 1C, pues porque si no quedábamos también, pues, sí que debería dejar de existir esa apariencia de unos GPS o lo que fuera, y entonces era también un problema. Desde el Grupo Municipal de Estado queríamos comentar una cosa, es que en los últimos meses se ha observado que los parques y jardines, desde nuestro punto de vista, se encuentran en una situación de abandono. Y a esto se le ha unido la aparición de roedores en algunas zonas del municipio. Sabemos que por distintos medios de comunicación, Facebook, correos electrónicos o incluso el periódico El Correo, se han comprometido desde el grupo de gobierno a solventarlo. Pero nos gustaría conocer, por tanto, ya de manera oficial y en pleno, que es donde creemos que se deben de dirimir estas cosas, cuáles son las medidas a tomar ante estos problemas. Gracias. Si lo tenéis por escrito, pasándoslo antes, tenéis que entrar las preguntas con 24 horas de antelación. Digo esto un poco como dinámica. Hay que presentar las preguntas con 24 horas de antelación. Porque ahora podemos contestar, podemos comenzar ahora no nos importa contestar, y si tenemos información, pues lo hacemos. Pero de alguna manera, si nos lo pasáis antes, pues podemos soltar un informe, que nos haga un escrito, podemos reforzar esa información, que muchas veces parece que estamos aquí casi improvisando. Porque no tenemos información, hablamos de memoria o lo que fuera. Entonces, si quieres, Miguel, Respecto a las ratas, es cierto, me parecen a las redes sociales, pues estamos acostumbrados a las ratas y otro tipo de asuntos, ¿no? Pero el tema en cuestión, nosotros somos una empresa especializada contratada por el ayuntamiento que hace la organización del municipio a través de un plan sobre mensualmente realiza una intervención en aquellos lugares donde tenemos avisos. Si la gente no nos avisa, no podemos intervenir. La persona avisa a través de la policía municipal o llamando al SAC, que se recoge el número de teléfono, porque luego a esa persona, la empresa de servicios, le llama personalmente para que indique dónde está el foco de
visión de la rata, porque la rata puede estar por una acera, pero donde las está completamente indicando la persona y le indica, y ahí se interviene. Y luego hay unas acciones de refuerzo en esas zonas. Eso es como sistema. Y luego, 3 veces al año se hacen acciones de choque en todo el municipio, a nivel general, narquetas de eliminación, narquetas de saneamiento, etc. Concretamente, y lo que ha salido publicado en el periódico, se respondió al vecino que no indica dónde, si no salen, hay ratas, lo que tiene que hacer la persona, bueno, sí, no sé si en parques o por todo Chadori, es si ha visto ratas, pues que les comunique dónde y se termine la manera de poder. Concretamente, el 1 de septiembre se hizo una intervención, porque ya teníamos detectado una serie, no por la persona que se en el periódico, teníamos detectado una serie de casos, se reforzó a mediados de septiembre, y ahora, esta semana, no sabemos si el jueves o viernes o si no el lunes, interviene porque toca ya la detección de mes de septiembre, de octubre, perdón. Eso con respecto a las ratas. Y con el tema de jardines, efectivamente, somos conocedores, no por las redes sociales, sino que nosotros también estamos en la calle y bueno, se ha pedido informe técnico respecto sobre el estado a nivel técnico, como la perfección, pues una cosa con nuestra presión, otra cosa si cumplen pliegos o no. En espera de ese informe, comentaros que en la empresa los trabajadores están realizando una huelga encubierta, no es una huelga, pero sí que es una huelga de cero, digamos, más a más, porque están reclamando una serie de condiciones laborales en cuanto a sueldos o lo que fuera. No quiere decir que porque se siente más pagado, porque igual a otros compañeros de otras zonas, ¿no? Eso se tendrá que comentar. Estamos en contacto con los sindicales y bueno, eso repercute en el servicio diario. También ha coincidido, siempre nos pasa en los meses de verano, porque la vegetación pues, crece pues, a expensas de la climatología, y según los expertos, si llueve bastante y luego al día siguiente hace mucho sol, pues en 15 días, por mucho que hayas intervenido, pues también la vegetación se ve desbordada. Yo creo que ha pasado en los meses de agosto, julio también, agosto más, y los primeros días de septiembre. Eso con las vacaciones y con el resto de cosas, pues el servicio se ha visto pues, descoordinado totalmente, pero entonces estamos tomando medidas, bueno, pues incluso la gerencia de esperar el informe técnico, de denunciar el contrato, en expensas de... El tema de las preguntas, por eso digo, no nos importa responderlas, pero aún así no sabemos sin más, por eso, como no tenemos datos concretos. ¿Alguna cosa más? Sí. Yo tengo, bueno, en respuesta a las preguntas del profesor Pleno, el 2 de julio, que Iñaki tú realizaste sobre la calle Asturias-Extremadura en cuanto a tubería de gas, no es gas que es de agua, y un ruido de otra tubería. Comentamos que habíamos solicitado informe a los técnicos, el técnico, el arquitecto, vino en agosto, estuvo currando, tenemos el informe, os lo vamos a enviar con el acta para que lo tengáis, y en resumen lo que hice, lo que yo comenté, que efectivamente porque nos metía de agua, de Extremadura, de agua, no era, es peligroso, tenía permiso verbal para cometida, para evitar, bueno, eso dice que se lo leo probablemente. Se permiso verbal a los vecinos para que la cometida del agua a su edificio se realizara en superficie sin tener que realizar zanja, para evitarles el gasto, ya que está previsto levantar la pavimentación de la calle con motivo de las obras de urbanización de los cantones en la que podemos meter esa tubería, que fue la contestación que os comenté yo. Y bueno, pues que se considera que la obra es correcta, que está según las previsiones. O sea que en cuanto a la tubería, esa es la respuesta. Hace otra serie de consideraciones que se os pasará. Y luego con el tema del ruido de la tubería, que efectivamente había una tubería que estaba rota, que tenía un escape, que se encontraba podrida y que se reparó en julio. Yo creo que el primer día estaba reparado. Vale, pues que acaso, a ti que te va a dar una